conmovido de parte del Señor. Dios me dio esta palabra hace unas semanas. Dios me mostró dónde quiere llevar esta iglesia y en qué punto estamos ahora mismo. Es una palabra profética y yo estaba en guerra con esta palabra y me la confirmó justamente el fin de semana pasado mientras estábamos en el Congreso de las Asambleas de Dios, el Congreso Nacional, que además se celebraba el 60 aniversario de las Asambleas de Dios en España. Me lo confirmó allí y os voy a pedir por favor que estéis todo lo atentos posible, no a mí, sino a la palabra de Dios. Que abráis vuestro corazón, porque Dios quiere hablar a tu vida. Dios me ha dicho que hay algunas personas que a partir de hoy van a ser totalmente diferentes. Así que vamos a estar atentos y aprovecho para decir que si no has revisado tu teléfono móvil, que por favor lo hagas, te asegures que está en silencio, que no pueda sonar, que no pueda distraer. Y quiero empezar preguntándote, ¿quieres agradar a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Dios se agrade de ti? Y la siguiente pregunta, ¿sabes cómo hacerlo? ¿Sabes cómo hacer que Dios se agrade de ti? Hay un versículo muy claro, todos lo conocemos, y está en Hebreos 11:6. Quizá no sabéis el versículo, la cita, pero si lo empiezo a decir, lo acabaremos todos de memoria, porque dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí, que Dios le escucha y que recompensa a los que le buscan. Está hablando de una declaración: sin fe es imposible agradar a Dios. Una instrucción: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y una promesa: es galardonador, Él recompensa a los que le buscan. Y hay una historia que me gustaría compartir con vosotros, una historia muy famosa, se habla desde la escuela dominical, pasando por los jóvenes, por los adultos, por los ancianos, y es la historia de los 12 espías de Canaán. Y esto lo encontramos en Números 13, me gustaría que me acompañarais a esta lectura. Números 13. Vamos a leer esta historia, una historia muy triste, una historia trágica, pero que podemos sacar muchos principios. Números 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora bajamos un poquito hasta el versículo 17.
Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negueb y subid al monte, y observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Bajamos un poquito más hasta el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Y Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dios había prometido dar la tierra de Canaán a Israel. Era la tierra prometida, era su tierra prometida. Pero aun a pesar de estar prometida para el pueblo de Israel, Dios pide que la reconozcan, que la espíen, que la investiguen. ¿Y cómo puede ser? Yo estaba leyendo este texto y decía: ¿cómo puede ser? Si tú habías concedido esta tierra al pueblo de Israel, ¿por qué les pides que la investiguen? Tú ya sabías que había gigantes. Tú ya sabías que había ciudades fortificadas. Tú sabías que había muchas tribus, tribus guerreras, tribus fuertes, tribus entrenadas en la guerra. ¿Por qué le pediste al pueblo de Israel que fueran a investigar? ¿Es que acaso tú no sabías todo lo que había? Y a mí me vinieron dos cosas aquí. Aunque Dios haya puesto algo en tus manos, aunque Dios te haya dado una responsabilidad, aunque Dios te haya dado un don, aunque Dios te haya dado talentos, eso no significa que tú seas el propietario de eso. Dios pide que lo ejerzas y que lo ejerzas bien. No que lo hagas de cualquier manera. Que como ya tengo el don, como yo ya tengo la habilidad. No. Hay que trabajarlo. Hay que esforzarse.
Una persona puede tener un gran talento en la música, pero tiene que ensayar, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Entonces ese talento se multiplica, se potencia. ¿De qué sirve un talento si lo tienes metido en el bolsillo? ¿Os acordáis de la parábola de los talentos, verdad? A uno dio 5, a otro dio 3, a otro dio 1. Y pasado el tiempo, el Señor les pidió cuentas de esos talentos, y el que tenía 5 le presenta 10, el que tenía 3 le presenta 6, y el que tenía 1 dice, no te lo devuelvo, mira, no lo he perdido, aquí lo tengo. Y el Señor le dijo, pero no ha dado fruto. Entonces no sirve de nada que yo te haya dado este talento. Eres culpable. Aunque Dios te haya dado algo, tienes que ejercitarlo y tienes que hacerlo bien. Bien para el Señor, con ilusión, con excelencia, con alegría. ¿Qué te ha dado el Señor en las manos? ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? ¿Te ha dado una familia? Entrégate a esa familia. Y el segundo punto, Dios quería probar al pueblo de Israel. Él no necesitaba ver a los gigantes, no necesitaba ver las ciudades amuralladas, no necesitaba ver a todos esos pueblos entrenados para la guerra. Pero Dios quiso que el pueblo los viera. Los quiso poner a prueba y a ver cómo reacciona mi pueblo. Dios estaba probando al pueblo de Israel. A veces también Dios pone algo en tus manos para probarte, a ver cómo reaccionas. ¿Y cómo reaccionó el pueblo de Israel? Enviaron a 12 personas a reconocer la tierra, 12, una por cada tribu, para una misión muy concreta: recopilar información, nada más. No se les pidió que dieran su opinión, no se les pidió que llegaran a conclusiones ni conjeturas, y ni mucho menos que valoraran si se podía llegar a la victoria o no. Dios ya había prometido la victoria. Y además, desde los tiempos de Abraham. Así que no había lugar a debate, no había lugar a dudas. Dios había prometido la victoria. Solamente había que recopilar información, nada más, que pasaran un informe. Esta es la tierra que os he prometido, investigadla, reconocedla, dad una vuelta. Ay, pero ¿qué pasa cuando nuestra percepción, cuando nuestros ojos, cuando nuestros oídos, la realidad que nos rodea es muy diferente a lo que nos ha prometido Dios? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando Dios te dice, esta es la tierra que yo te he dado? Y ves que hay gigantes, ves que hay ciudades amuralladas, ves que vas a tener que pelear y pelear duro. Ay, que quizá te pensabas que todo iba a estar abandonado y que solo tendrías que poner el pie y esto ya es mío. No, es que me lo ha prometido Dios. ¿Qué pasa cuando Dios te dice, esta es tu iglesia, y empiezas a ver dificultades y empiezas a ver, oh, no es la iglesia que a mí me gustaría, no es la iglesia que yo me había imaginado? ¿Qué pasa cuando lo que vemos no coincide con lo que Dios me ha prometido? ¿Y qué pasa cuando hacemos algo que no se nos ha pedido? O cuando no hacemos algo que se nos ha pedido. ¿Qué pasa cuando hacemos lo contrario de lo que nos ha pedido Dios? Pues pasa lo que hemos leído en Números 13, 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué pasa cuando vemos algo diferente de lo que nos imaginábamos? ¿Creemos lo que dicen nuestros ojos, nuestros sentimientos, o creemos en lo que Dios ha prometido hacer? Hebreos 11:6, que lo hemos leído al principio, dice, al fin y al cabo, y todo el capítulo, que la fe es creer en otra realidad a la que mis ojos están viendo. La fe es creer otra cosa. Y que esa cosa, y que esa realidad que todavía no veo, es en realidad más real que lo que estoy viendo, porque la va a traer el Señor. Mirad, yo tuve, no sé si decirlo así, la suerte de ver un gigante. Yo vi un gigante de verdad. Cuando tenía 13 años estaba viviendo en otra ciudad, en la ciudad de Lleida. Tenía 13 añitos y en ese momento el equipo de baloncesto, el equipo de básquet de la ciudad estaba en la primera división, en la Liga Nacional de España, en la ACB. Y vinieron a jugar contra ellos el equipo del Barça. Y en aquel momento en el Barça jugaba el que hasta ahora ha sido el jugador de baloncesto más alto de la historia en España. Medía 2 metros 21 centímetros. Yo tenía 13 años, supongo que estaría así, y claro, íbamos con toda la ilusión con nuestra hoja para que nos firmaran autógrafos. Empezaron a salir los jugadores, ya de por sí un jugador de baloncesto es altísimo. Imaginaos cuando salió ese bicho del autobús. Hermanos, no me he sentido más humillado en la vida, ni he tenido más miedo en la vida. Un bicharraco Roberto Dueñas se llamaba. Los que os gusta el deporte y el baloncesto quizá os sonará, hace tiempo se retiró. Para firmarnos los autógrafos se tuvo que inclinar así. 90 grados se tuvo que inclinar. Una mole, un monstruo, una mano que así era igual de largo que todo mi brazo. Era un bicho, de verdad, era un monstruo. No necesitaba saltar para hacer un mate. ¿Os podéis imaginar la impresión que me dio? La Biblia describe a Goliat todavía más alto. Y en ese tiempo, antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra de Canaán, había muchísimos más gigantes que cuando David se enfrentó a Goliat. Imaginaos el pueblo, los espías, cuando empiezan a ir allí y ven la tierra plagada de gigantes. Y no solo gigantes, sino que eran paladines de guerra. Gente entrenada desde pequeñito en la guerra. Mira, tú ves, todos hemos sido pequeños aquí, todos en algún momento hemos tenido alguna discusión en el instituto y tú sabías que al más alto no lo tenías que ir a buscar nunca. Ya de por sí la altura intimidaba, te hacía así, pum, y te clavaba en el suelo como un tornillo. Pues imaginaos cuando vieron la tierra plagada de gigantes y gigantes que sabían pelear. Y decían, Dios nos ha prometido esta guerra, la tenemos que conquistar y tenemos que luchar contra estos ahora. Pero la fe es creer otra realidad. La fe es creer otra realidad. Dios está con los que tienen fe. La fe atrae a Dios. La fe llama la atención de Dios. Y, ya lo hemos leído, es un requisito fundamental para agradar a Dios. Es un requisito fundamental. ¿Y qué pasa si no creemos? ¿Qué pasa si no tenemos fe? ¿Qué pasa si vemos a aquellos gigantes, si vemos todas las dificultades y digo, yo no voy a poder con esto? Sí, Dios me lo ha prometido, pero es que yo no voy a poder con esto.
¿Qué pasa cuando empezamos a ver de esta manera? ¿Qué pasa cuando somos incrédulos? Pues que no vamos a agradar a Dios. Mirad lo que dice este versículo de Apocalipsis, escuchadlo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. ¡Ay, Dios mío! La incredulidad la pone al mismo nivel que el asesinato, que la fornicación. Para Dios, una persona que no tiene fe es lo mismo que una persona que ha matado a otras. Yo estoy seguro que si digo ahora que levante la mano el que ha matado a alguien, nadie va a levantar la mano, o quizá alguno, y ya oraremos y pediremos misericordia. Pero yo estoy seguro que si digo, ¿quién en algún momento no ha tenido fe? Vamos a levantar la mano todos. Pues eso está al mismo nivel que un asesino. Tu fe determina lo que Dios va a hacer en tu vida. Tu fe determina lo que Dios va a hacer en tu vida. Daniel Casado, el anterior pastor que tuvimos aquí, él comentó un testimonio de su propia economía. Él puso por ejemplo, que él cobraba 1.000 euros, pero él daba 80 euros de diezmo. Sabéis que el diezmo es el 10%. Entonces, si uno cobra 1.000, debería dar 100 euritos de diezmo. Pero él daba 80 porque, claro, voy justito en la economía. Pero haciendo cuentas, cada vez que llegaba a final de mes, era como si cobrara 800 euros. Hasta que entendió que dice, no, yo tengo que dar el diezmo como toca. Si yo cobro 1.000, doy 100. Y a partir de allí, por ese acto de fe, empezó a vivir teniendo 1.000 euros. Y más, Dios lo bendijo más. Esto nos lo ha contado él aquí más de alguna vez predicando, si os acordáis. Tu fe determina lo que Dios va a hacer en ti. Hay una historia de Jesús que está en Mateo, que él iba caminando y había 2 ciegos que gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En aquel tiempo ser ciego no es como ahora, que un ciego puede tener su trabajo, su nivel de vida. Antes unos ciegos no podían hacer otra cosa que estar en el camino y mendigar. Estaban desahuciados completamente de la sociedad. Era realmente una tragedia ser ciego. Y clamaban por esa sanidad de Jesús. Y Jesús les preguntó, ¿creéis que os puedo sanar? Y los ciegos dijeron, sí, Señor. ¿Y sabéis lo que les contestó Jesús? ¿Qué pregunta? No, perdón, qué declaración tan poderosa. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Cuánta fe tienes tú en Jesús? Porque conforme esa fe será hecho en tu vida. Jesús actúa a través de tu fe y esa fe se pone a prueba, sale a la luz en momentos de dificultad, en momentos de tensión, en momentos donde Dios te dice, ve allí, y tú lo único que ves son gigantes, son dificultades, son problemas. Y dices, pero ¿cómo voy a ir allí? ¿No ves lo que hay? Y Dios te dice, ves allí. Ahí se pone a prueba la fe, no cuando todo va bien, sino cuando todo se tuerce. Cuando tus ojos te dicen algo diferente, cuando tus oídos escuchan algo diferente, cuando tus sentimientos te lo ponen difícil. Ahí es donde sale realmente lo que hay en el corazón, lo que tienes dentro. El pueblo de Israel, en aquel momento,
cuando escuché el informe de los 10 espías, esos espías que en vez de dar un informe dieron su opinión. Cuando dieron su opinión, una opinión negativa, llevada por lo que vieron, por sus oídos, por su incredulidad, allí es donde todo el resto del pueblo sacó lo que tenía. ¿Y qué tenían? Incredulidad, incapacidad de creer lo que estaba por venir, incapacidad de creer en la promesa de Dios, incapacidad de creer que esa tierra era mucho mejor que la carne y las cebollas de Egipto, que todavía anhelaban. Y me he preguntado tantas veces, ¿y cómo podía ser esto? ¿Cómo puede ser? Desde que fueron liberados de Egipto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida, pasó 1 año y pico, casi 2. Y hermanos, esa generación probablemente ha sido la generación que más milagros ha visto, y milagros espectaculares. Vieron las 10 plagas de Egipto, vieron abrirse el mar. ¿Te puedes imaginar un momento el espectáculo que era aquello? Lo tremendo que tenía que ser aquello. Vieron cómo salió agua de la roca. Vieron la columna de nubes, vieron la columna de fuego, vieron cómo se cerró el mar encima del ejército de Faraón, lo vieron todo. Vieron cómo tembló el Sinaí por la presencia de Dios. Es espectacular lo que aquella generación vio. Y cuando llegó el momento de poner todo aquello encima de la mesa y decir, yo creo en Dios, por un puñado de gigantes, sacaron lo que tenían dentro, que era una profunda incredulidad, una incapacidad total de creer en Dios, porque no habían cambiado sus corazones. ¿Cuántos han pedido ver milagros? ¿Cuántos han pedido ver milagros? ¿Solo yo y Araceli? Yo deseo ver milagros también, pero déjame decirte una cosa. No somos mejores que el pueblo de Israel. De hecho, están en la Biblia porque nosotros tenemos cosas que aprender del pueblo de Israel. Y Dios nos compara al pueblo de Israel. De nada te va a servir ver milagros si tu corazón es incrédulo. No te va a servir de nada, solo para ver un espectáculo. Pero no va a servir de nada ver milagros si tu corazón es incrédulo y está frío ante la presencia de Dios. Vas a ser como el pueblo de Israel, que a la hora de la verdad, el haber visto todos aquellos milagros no les sirvió para nada. Ver milagros no es garantía de que vayas a creer más ni de enamorarte más de Dios. Deja de decirle a Dios, Señor, quiero ver milagros, necesito ver milagros para creer en ti. Eso es una mentira del diablo. Primero cree y luego vas a ver milagros. Primero cree y luego vas a ver milagros. Primero cree en la tierra prometida y luego vas a ver cómo los gigantes se hunden. Pero no va al revés, no va al revés. Oh, Señor, derriba a los gigantes que luego voy. No. Dios te dice, los gigantes los vas a derribar tú. Y ahí vas a ver el milagro, pero primero te pido fe. ¿Sabes? En los momentos de dificultad, la fe o se perfecciona o desaparece. Mirad lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa. No, yo tengo paciencia hasta que la dejo de tener. No, entonces, eso no es paciencia. Eso no es paciencia.
que la paciencia tenga su obra completa hasta el final, hasta que el Señor dice, ahora actúo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada. Aunque veas gigantes, aunque veas ciudades amuralladas, aunque veas tribus guerreras. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, hermanos, la incredulidad, la falta de fe, produce inconstancia. Personas que no se afirman, personas volátiles, sin decisión, sin cambios. Hoy es que yo no crezco, es que yo no avanzo, es que... ¿Dónde está tu fe? Porque una persona que cree en el Señor, que tiene fe, es una persona que crece en el Señor. Hubo 10 espías que dieron su opinión y fue una mala opinión, pero hubo otros 2, Josué y Caleb. ¿Qué pasó con ellos? Ellos vieron lo mismo que los otros 10, vieron gigantes, vieron pueblos feroces, vieron ciudades amuralladas, pero no miraron con sus ojos, ellos vieron con los ojos espirituales, ellos vieron con fe. Para ellos, los milagros de Dios que habían estado viendo sí tuvieron valor, porque se construyeron sobre corazones encendidos para Dios, corazones llenos de fe, con milagros y sin ellos. No dependían de los milagros para creer en Dios. Su pasión por Dios se alimentaba a través de la fe. Y hay un versículo muy famoso en Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo que trastornó el corazón y la mente de Martín Lutero. A partir de aquí se inició la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero se encontró con este versículo. Y él comparó lo que estaba escrito con la palabra, con lo que él estaba viviendo y enseñando hasta el momento. Y él dijo, no, ¿qué es esto de tanto ritual, tantos requisitos para ser salvo? La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La fe es lo que te da vida. La fe es lo que me da vida, lo que nos da vida es la fe. Y ahora yo pregunto, hermanos, hubo un reporte de los 10 espías y otro reporte de Josué y Caleb. ¿Qué voz escuchó el pueblo de Israel? La de los 10. La de los 10 espías, desgraciadamente, la voz que dijo, no vas a poder. No vas a poder. La voz negativa, la voz pesimista, la voz incrédula, la voz que no tenía fe. Y ahora te pregunto, hermano, hoy 5 de marzo de 2023, ¿y qué voz escuchas tú? ¿Qué voz estás escuchando tú? Y otra pregunta que todavía es más interesante, ¿qué voz eres tú? ¿Qué voz eres tú? ¿Qué voz eres para los que te rodean?
¿Eres la voz pesimista, la voz negativa, la voz criticona? ¿La voz que dice no vas a poder? ¿La voz que dice no, es que mira lo que has vivido, es que tú no puedes? Es que tú no puedes, mira tu pasado, es que tú no puedes. ¿Y cómo vas a crecer en la iglesia donde estás? Es que tú no puedes. ¿Y qué voz eres en tu matrimonio? ¿Qué voz eres en tu familia? ¿Animas a tu cónyuge? ¿O lo hundes continuamente con palabras pesimistas, negativas, con una visión incrédula de la vida? ¿Qué voz eres en tu matrimonio? ¿Sabéis? Nuestras palabras tienen mucho poder para los que nos rodean. Piénsate muy bien, piensa muy bien, antes de criticar, piensa muy bien lo que vas a decir. Porque dice la palabra que nuestra lengua tiene vida y tiene muerte. Quizás sin pensarlo estás siendo un emisario de la muerte. O quizás estás siendo un emisario de vida. ¿Estáis aquí? ¿Estáis entendiendo? La incredulidad, el desánimo y la carnalidad había contaminado el pueblo de Israel. Así que el mal mensaje de los 10 espías encontró corazones dispuestos a escuchar esa visión y a seguirla, llevando a todo el pueblo al desastre. Y también te digo, ¿qué mensajes estás dispuesto a escuchar? Porque a veces estamos más dispuestos a escuchar lo malo que lo bueno. ¿Sabéis? En las noticias más o menos la proporción es 4 noticias malas, 1 noticia buena. Y la que está al final. Primero ves todos los desastres, todas las tragedias, y cuando ya estás por el suelo, y cuando dices, mundo, párate que me bajo, sale alguna noticia, una vacuna, un medicamento que ayuda contra el cáncer de pulmón. Y dices, la podríais haber puesto primero, esto es una gran noticia. Pero ¿sabéis por qué esto es así? No porque los magnates de la comunicación lo quieran, sino porque nosotros lo queremos así. Cambiaríamos de canal si unas noticias solo hablan de noticias buenas. Esto está comprobado. Está comprobado. Seguimos lo malo, nos encanta lo malo y le damos vuelta a lo malo. Pero, no, sí, es cierto, este hermano tiene estas cualidades, pero oye, sus defectos y lo que me hizo el otro día y lo que esto y lo que otro, y valóralo, evalúa tú lo que hablas, ya lo verás, cómo es así. Pasamos más tiempo dándole vueltas a lo malo que a lo bueno. Por eso, los noticiarios les encanta empezar con lo malo. ¿Qué mensajes estás dispuesto a escuchar? ¿Los mensajes de los 10 espías o los de Josué y Caleb? Y si alguien viene y empieza a criticar y te empieza a desanimar, dile, como nos decía también el hermano Daniel, dile, mis oídos no son un basurero, eso va a otro lado, a la papelera, pero a mis oídos no. Mi corazón es muy valioso como para estar escuchando esta basura. Y contéstale así al hermano. O a la persona de la calle o al compañero de trabajo, contéstale así. Hermano, no des lugar a la crítica porque eso contamina tu vida. No, yo puedo.
Yo soy fuerte, yo puedo escucharlo. No, hermano, no. Eso no es sano ni es bíblico. Números 14:1. Mirad cómo reaccionó el pueblo de Israel. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hay muchas maneras de llorar, pero esto no era un llanto de arrepentimiento al Señor. Esto era un llanto de frustración y miedo por falta de fe. ¡Ay, hemos salido de Egipto! Llevamos 1 año y pico en el desierto para encontrarnos con esto. ¿Cómo puede ser? Nos van a matar, nos van a masacrar. ¿Cómo vamos a poder ganar a estos gigantes? Empezó por incredulidad y la incredulidad se convirtió en blasfemia. Blasfemia es acusar a Dios, criticar a Dios, ir en contra de Dios, porque seguidamente de esto dijeron: ¿por qué Dios nos ha sacado de Egipto? Y la blasfemia llevó a donde únicamente puede llevar cuando un corazón ya está así, a la rebelión. Porque si pierdes la fe, ya no te importa absolutamente nada que venga de Dios. Pierdes tu relación con Dios, dejas de orar, dejas de leer la Biblia y cargas munición contra las autoridades que Dios ha puesto en la Iglesia. Y cuando la rebelión toma un corazón, es un asunto difícil este. Y os lo digo por propia experiencia. ¿Os acordáis todos del primer rey de Israel, verdad? Saúl, cuando pecó por desobediencia y por tanto rebeldía. Samuel, el profeta Samuel, le dijo: como pecado de adivinación es la rebeldía. Rechazaron a Moisés como líder que había puesto Dios. Dijeron: designemos a otro capitán que nos devuelva a Egipto, que nos devuelva a la esclavitud. Imaginad la absurdez. Preferían lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y pensaron en apedrear a Josué y Caleb, que era quien les estaba dando el mensaje de parte de Dios. Querían apedrear a los mensajeros. Y a veces, hermanos, cometemos este error. Desechamos el mensaje por quien nos lo está dando. Pero hay que escuchar el mensaje, independientemente de quién lo dé. Dios habló hasta a través de un burro, el asna de Balaam. Quizá hoy tenéis a un burro hablando, pero escuchad el mensaje. Escuchad el mensaje. Y todo por la incredulidad, todo empezó en la incredulidad. Y el final de todo es la rebelión contra las autoridades puestas por Dios y contra Dios mismo. ¿Sabes? La incredulidad te hace creer que Dios es mentiroso. Porque el pueblo de Israel creyó que Dios mentía. Y mirad lo que dice este versículo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo:
y no hará? ¿Habló y no ejecutará? Cuando dejas de mirar a Dios, pierdes el enfoque y miras a los hombres. Hombres con defectos, hombres que se equivocan, hombres que no son perfectos. Y los responsabilizas de tu situación, cuando en verdad estás donde estás por la consecuencia de tus actos, de tu manera de pensar, de tu manera de ver, de tu manera de hablar. Estás donde estás por tu incredulidad. No tienes ninguna excusa, no tienes ninguna excusa para no creer en Dios. No tienes ninguna excusa. Fer, ¿puedes acompañarme en el piano, por favor? ¿Cómo se solucionó esta situación? ¿Cómo se solucionó esta rebelión del pueblo de Israel? En Números 14, donde estábamos leyendo, un poquito más abajo, en el versículo 29, mirad lo que... Ahí viene la sentencia de Dios ante esta rebelión. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos serán consumidos en el desierto. Conforme al número de días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¡Wow! Por su incredulidad, esa generación desagradó profundamente a Dios. Fueron condenados a vagar 38 años más por el desierto hasta que esa generación muriera y se levantara la siguiente, criada en el desierto, sin enamoramientos de Egipto y con una fe profunda en Dios. 38 años, 40 en total. ¿Os podéis imaginar? Perdieron la promesa por no creerla. Dejaron de ser aquello que Dios había previsto por no creerlo. ¿Y qué tragedia es esta? Que Dios tiene algo precioso para ti, porque tú no te lo crees, lo pierdes. Y Dios se lo da a otro, porque su obra va a seguir avanzando. Su obra no la vas a frenar tú ni yo. Se la va a dar a otro. Pero aún así tuvo misericordia y los dejó viviendo 38 años más, sostenidos por el maná, sostenidos por la columna de nube, sostenidos por la columna de fuego. Por su misericordia tuvieron 38 años de oportunidad para estar pegados a Dios. Pero perdieron la promesa. Perdieron la promesa. ¿Qué pasó con Josué y Caleb? ¿Entraron ellos dos solitos en la tierra prometida? No. Tuvieron que acompañar al pueblo de vuelta al desierto. Igual que Moisés, igual que Aarón. Tuvieron que convivir 38 años más con ese pueblo que los quiso matar.
y sin tener ninguna culpa. Es posible que tú hayas vivido en tu vida situaciones que tú no provocaste. Es posible que tú estés sufriendo consecuencias de una decisión que tú no tomaste. Es posible que tú te hayas visto vagando por un desierto que tú no decidiste estar. Pero déjame decirte una cosa. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y lo que tiene para ti, estas situaciones no te las quitará. Lo que tiene para ti, no te lo quitarán aquellos insultos que lanzaron contra ti, aquellos desprecios que lanzaron contra ti, aquel bullying que hicieron contra ti, aquellos abusos que cometieron contra ti, que te han hecho daño, que han hecho mella, aquella separación de tus padres cuando eras pequeñito y que te hizo tanto daño. Si tú estás pegadito a Dios, si tú estás cercano a Dios, Dios se acuerda de ti. Y Dios te dice, no tienes la culpa, no tienes la culpa, yo tengo un propósito para ti. Yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar y yo voy a hacer que tú entres en la tierra prometida como hice con Josué y Caleb. Yo te estoy preparando, estoy forjando un líder para el día de mañana. Yo estoy forjando un líder para el día de mañana. Yo necesito un Josué y Caleb entrenados en el desierto, esforzados y valientes. Te necesito para el mañana. Te necesito para el mañana. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Hermanos, ya ha pasado la época de creer en Dios. Ahora hay que creer a Dios. Hay que creer a Dios. No que Dios existe y está por ahí, sino creer a Dios, lo que Él ha prometido, lo que Él ha dicho que quiere hacer en tu vida. Es hora de vivir las promesas. Es hora de vivir que esas promesas ya son realidad para aquel que cree en Dios. Y os voy a decir los dos versículos que Dios me ha dado para esta congregación. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es hora de algo nuevo, hermanos. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Se acabó el pasado. Se acabó el desierto. Lo mejor está por venir. Qué sorpresa me llevé el fin de semana pasado que estuvimos en el Congreso Nacional. ¿Y sabéis cuál era el lema? Y yo con esta palabra en mi corazón, rebotando por todas mis entrañas y latiéndome el corazón fuerte, y llego allí y el lema es: en su presencia hacia cosas mayores. En su presencia hacia cosas mayores. Vino un hombre, predicador invitado, que dijo: hermanos, yo he recibido del Señor que una ola del Espíritu Santo va a barrer España. Vamos a ver cosas que no hemos visto hasta ahora. Vamos a ver un derramamiento del Espíritu Santo en este país. Pero esto va a venir únicamente sobre aquellos que creen. Y Dios me ha dicho que esta congregación está exactamente
ahora mismo en el mismo punto que cuando los 12 espías. Estamos en la frontera con la tierra prometida. Esta congregación ha estado en el desierto durante mucho tiempo, sufriendo, curtiéndose, pero Dios nos ha llevado a la frontera con la tierra prometida. Y Dios me ha dicho que está dando tiempo a algunos para que dejen el pasado, para que dejen la incredulidad y que empiecen a mirar en fe hacia el futuro. Dios te está dando tiempo. Tú llevas mucho tiempo luchando contra Dios. Llevas mucho tiempo con un pie en el desierto y otro pie en la tierra prometida y no te acabas de decidir. Dios te está dando tiempo. Y ya te lo ha dicho varias veces y tú lo sabes. Que Dios ya te ha dicho muchas veces, es hora, ponte las pilas, es hora, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Hay otras personas que están diciendo, Señor, yo te estoy buscando, yo estoy leyendo tu palabra. Quiero ver tu gloria. Y llevas muchos años orando esto. Quiero servirte. Y Dios te dice, te estoy forjando en el desierto para que seas uno de los líderes del mañana. Porque voy a necesitar Josué y Caleb. Voy a necesitarlo. El Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, nos está dando tiempo como congregación para que nos levantemos en fe y dejemos la incredulidad ya, que dejemos de mirar al pasado, que dejemos de mirar a Egipto, que dejemos de mirar todo aquello y empecemos a mirar hacia adelante, en fe, creyendo la promesa de Dios, que algo mejor, algo mayor está por venir. Y Dios dice, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Estoy forjando líderes, estoy forjando pastores, estoy forjando evangelistas, estoy forjando gente llena del Espíritu Santo. Pero se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y esto es un ultimátum de parte de Dios. Se acaba el tiempo, ya no vale estar dando vueltas, ya no vale. Se acaba el tiempo. El Señor necesita que su iglesia se levante ya. Que dejes de escuchar a los 10 espías malvados. Que dejes de decir críticas. Que dejes de hundir a los que están a tu alrededor. Que pases a ser como Josué y Caleb diciendo, vamos, con el Señor podemos, con el Señor podemos. Él lo ha prometido, Él lo va a hacer, no con nuestras fuerzas, sino con la unción del Espíritu Santo. Lo veremos, lo veremos, lo veremos. Este local se quedará pequeñito, muy pequeñito. Pero no porque nosotros seamos muy guapos, no porque la alabanza sea maravillosa, no porque todos seamos maravillosos, sino por el poder del Espíritu Santo va a estar atrayendo a gente a esta congregación, gente conmovida en sus hogares que dirá, no sé qué me está pasando, pero necesito ir a esa iglesia, necesito de Dios. Dios va a traer, Dios lo va a hacer. En Cambrils, en Reus, en toda la Costa Daurada, en toda Cataluña, en España, en Europa. Dios lo va a hacer, pero va a contar con aquellos que hayan puesto el pie y digan, a mí no me asustan esos gigantes. A mí lo único que me asusta es no tener fe. A mí lo único que me asusta es no tener una relación con Dios. A mí lo único que me asusta es estar lejos de Dios. Con esos Dios va a contar. Con esos Dios va a contar.
Hermanos, es hora de creer en cosas mayores, de creer en un nuevo tiempo, en tiempo de cosecha, un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Estamos ante la tierra prometida. ¿Y qué pueblo se va a encontrar Dios? ¿El pueblo de Josué y Caleb? ¿O el pueblo de los 10 espías? ¿Los miedos a lo nuevo y a las cosas de este mundo te harán volver atrás? ¿O tu pasión por Cristo inundará tu vida? Hermanos, también nos compartieron el fin de semana pasado. Recupera tu pasión. Recupera tu pasión. Apasionate por el Señor. Apasionate por el Señor. Esa es la única pasión que vale. Esa es la única pasión que vale. Arde de nuevo por Cristo. Y no te voy a decir, arde como en los viejos tiempos. No. Porque vas a arder de una manera como jamás has ardido. Te vas a encender como nunca antes te has encendido. Porque Dios tiene algo nuevo, algo mejor, cosas mayores. Afirma tus pasos en Dios. No seas inconstante más. Se acabó el ser inconstante. Afírmate. Hay una promesa poderosa para los que le buscan. Y ya la hemos leído. Que Dios es galardonador. Galardonador. Hermanos, esto significa que no va a ser el pastor el que te va a poner una medallita. Esto significa que va a ser Dios mismo que va a venir y te va a recompensar. Y escúchame, cuando el Señor recompensa, cuando el Señor recompensa, te vas a convertir en un gigante porque la bendición no va a caber en tu cuerpo. Ríos de agua viva van a saltar de tu interior. Vas a hablar lenguas que no conocías. Vas a hacer cosas que ni te imaginabas. Los dones van a saltar dentro de ti. Vas a tener una revelación de la palabra como nunca. Tus ojos espirituales van a estar abiertos. ¿Crees esta promesa? ¿Crees esta promesa? ¿Crees esta promesa? ¿Crees esta promesa? ¿Cuántos están con el Señor en esta mañana? ¿Cuántos están con el Señor en esta mañana? Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Despertad a los valientes. Has dormido durante mucho tiempo, pero he aquí, yo te despierto, valiente. Yo te despierto. Yo te despierto, valiente. Levántate en esta hora. Levántate en esta hora. Levántate en esta hora. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones. Quizá tú te miras las manos y dices: Señor, no tengo nada. Pero de eso que tienes, Dios va a forjar espadas. Dios va a forjar espadas. Lanzas, armas de guerra. Pero no sé orar. No te preocupes, el día de mañana tus oraciones van a abrir camino entre el infierno. Van a hundir demonios.
Diga al débil, fuerte soy. Di conmigo, fuerte soy. Más fuerte. Fuerte soy. ¿Cuántos fuertes hay aquí en esta mañana por la gracia de Dios? Por la gracia de Dios. No importa la edad que tengas. Puedes tener edad de escuela dominical. Puedes estar ya jubilado. En la Biblia tenemos suficientes ejemplos de que a Dios no le importa la edad, a Dios le importa tu corazón. A Dios le importa tu corazón. Vamos a tener un tiempo para que tú te pongas delante de Dios. Tú sabes qué parte de esta palabra te toca a ti. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ponte delante de Dios y ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas. Ponte delante de Dios. No hay nada entre tú y Dios. Ponte delante de Dios. Si has sido incrédulo, si no has tenido fe, ponlo delante de Dios. Si has sido débil, ponlo delante de Dios. Si has sido como esos 10 espías, ponlo delante de Dios. Si has criticado, ponlo delante de Dios. Si llevas muchos años orando por esa gloria de Dios en tu vida, ponlo delante de Dios. Ponlo delante de Dios. Dios es misericordioso. Dios te está dando esta oportunidad. Tómala. Si has sido inconstante, si no te has afirmado nunca, si has ido a rachas, ahora sí, pero luego no, ahora sí, pero luego, ponlo delante de Dios. Dios te dice, yo te afirmo, pero búscame. Ora al Señor. Toma este tiempo para estar delante del Señor.